Hola, buenas noches. Soy Alejandra y el día de hoy les voy a estar hablando de la lexicografía. Para poder empezar a ahondar en este tema, tenemos que dar una breve introducción de lo que significa pues este tema. Tenemos dos cuestiones en el sentido de que por un lado eh, se dio este desinterés, ya sea poco o nulo, por parte de la lingüística hacia la lexicografía por los años 50, ya que se le consideraba como una actividad pues meramente artesanal, y por el otro lado también tenemos este precedente que existía una confusión entre el concepto de lexicografía y lexicología para los estudiosos. Y aunque bien ambas disciplinas se encargan de estudiar el léxico, pero aún así les creaba mucha confusión para poder delimitar específicamente la, la rama, ¿verdad? El campo específico de cada una de ellas. Esto se deriva de estos antecedentes históricos con los que cuenta la lexicografía, a lo que vamos a entrar a conocer para poder ya posteriormente definirla. Partimos del siglo III antes de Cristo, ya que allá por Alejandría se da una actividad artesanal. Esta actividad iba dirigida a armar diccionarios con el fin de describir el léxico. También tenemos otro antecedente, las cuales son las tablillas asiliarias en el siglo VIII antes de Cristo. Seguido de esto, tenemos un punto clave en la historia, el cual se fija en la Edad Media, ya que en este caso, en Europa nace la lexicografía en ese entonces se miraba más bien como ese conocimiento auxiliar o ese auxilio dirigido a la filología, dirigido a las letras. Em, También hay que destacar específicamente más en el siglo X y en el siglo XI en España, ya que la lengua española sí contaba con este precedente de que existían diccionarios, pero esos eran llamados glosas, bueno, eran conocidos como glosas, que se derivaba de las llamadas glosas emilianenses. Estas glosas contenían anotaciones tanto en latín como en lenguas romance y por tanto lo que se pretendía con estas glosas era explicar explicar palabras, estas palabras en latín o en lenguas romances que estaban contenidas dentro de antiguos códices latinos. Hay que destacar que la palabra glosa deviene del latín glosas, que significa palabra oscura o desconocimiento del significado o concepto de una palabra, ¿verdad? Por tanto, se da mucha la elaboración en la Edad Media o el aumento de las glosas, perdón, de los glosarios, pero esto se derivó por la necesidad que se tenía en aquel entonces de poder estudiar todos estos documentos precedidos en la edad antigua. Eh, y por tanto fueron más bien de un carácter lexicográfico, sí, pero en el sentido de enciclopédico. Al momento de pasar a la etapa del Renacimiento, aquí ya lo he estudiado por la Edad Media, entonces se vienen a proliferar todos estos textos para poder expandir el conocimiento. Y ya por último, posteriormente en el siglo XX, en este caso
se le nombra como una ciencia a la lexicografía y ya se le deja de ver como esa actividad o ese oficio con el que se le conocía. Ahora podemos definir lo que viene siendo la lexicografía. Como bien establecimos, derivado de estos antecedentes que hemos hablado, se definió más bien la lexicografía como ese arte o esa técnica que se encargaba de la composición del léxico o bien de los diccionarios. Esto fue abordado por autores como Julio Cáceres en 1959, María Molière en 1966 e inclusive la Real Academia Española en 1970. Actualmente se le puede definir como esa ciencia que se basa específicamente en la aplicación y en el desarrollo de la lexicología. Esto viene a establecerle a la lexicografía la elaboración de los diccionarios en general. Ahora podemos pasar a una clasificación o cómo se establece la lexicografía. Por una parte encontramos a la lexicografía práctica y por la otra a la lexicografía teórica. La práctica, esta se ocupa más bien de esa confección, de la creación, de la composición de los diccionarios, y por el otro lado, la teórica se encarga de la teoría de cómo se van a elaborar esos diccionarios, de cómo deben de ser confeccionados, ya que se tienen que fundamentar con principios generales, tomando esto como base para poder crear los diccionarios. En este caso hay que hacer una alusión y un énfasis pues, en la palabra lexicografía, ya que esto deviene pues, del concepto del léxico, y tenemos que entenderlo o definirlo como el conjunto de palabras que va a establecer la lengua. Como bien sabemos, la lengua es ese sistema de signos que se establece para la comunicación. Por tanto, este conjunto de palabras que la lengua va a establecer para sus hablantes. Por tanto, podemos decir que el léxico viene a asociarse con el significado de la palabra, y por tanto esto va a versar sobre los diccionarios o sobre la elaboración o la necesidad de crear diccionarios. Y por último, podemos hablar de similitudes. Tanto la lexicología como la lexicografía tienen esta similitud en el sentido de el objeto, porque su objeto va dirigido al estudio del léxico, ya que la palabra es el elemento esencial del vocabulario, ¿verdad? Y por tanto, también es ese elemento esencial en la elaboración de los diccionarios, y todo esto viene a formar parte o conjuga más bien lo que permite poder entender la lengua, ¿verdad? Lo que permite entender ese sistema de signos por medio del cual nosotros nos comunicamos, ¿verdad? Y esto ha sido el tema por el día de hoy, así que gracias por el espacio. Buenas tardes, hoy les voy a abordar el tema lexicología. Bueno, generalmente la lexicología estudia los patrones de la lengua, eso a través de un léxico. Y se preguntarán qué es un léxico. Pues repasando, un léxico es el conjunto de palabras o la palabra que utilizamos en nuestro vocabulario. La lexicología se ve acompañada de la etimología. ¿Y qué es la etimología? Bueno, eso originalmente ya sabemos que eso es la ciencia que le da el origen a las palabras, si vienen del latín, del griego y así sucesivamente. Entonces la lexicología también estudia las relaciones entre las palabras. Pero ¿cómo las relaciones entre las palabras? Bueno, esto a través de un contexto. El contexto pues lo hace la sociedad. Eso quiere decir que a veces nosotros hablamos pues vulgarmente, coloquialmente,
hagamos culto. Entonces eso ya depende del contexto. También puede ser un estudio directo. Pero ¿cómo puede ser un estudio directo? Bueno, así como nuestro país, ¿verdad? La lexicología estudia nuevos términos como lo que son los chapinismos, o sea, como nuevas palabras que nosotros hacemos o le hicimos, ¿verdad? Entonces, por eso lo hace de estudio directo precisamente en una sociedad. La lingüística tiene relación con la lexicología. ¿Qué relación tiene? Bueno, ninguna de las dos puede estar separadas, porque a la lingüística le interesa que la lexicología estudie las palabras. Eso, como habíamos dicho anteriormente, es un léxico. La lexicología, como lo hemos venido acompañando en nuestro curso, ¿qué tiene relación con el signo lingüístico? ¿O cómo se relaciona? Bueno, la lexicología más que todo lo hace a través del significante. Entonces, porque le interesa, como lo repito nuevamente, el estudio específicamente de las palabras. Entonces, recapitulando también, como venimos abordando el curso del señor Saussure, entonces las dicotomías en la lexicología, pero ¿cómo se da? Bueno, específicamente se puede hablar de diacrónica o sincrónica, pero específicamente lo estudia la sincrónica. ¿Por qué? Porque hace el estudio directo de un tiempo o de todo el lapso, lo hace en un tiempo relacionado con la sociedad, como lo habíamos dicho anteriormente. Entonces, en conclusión, la lexicología es el estudio fundamental de las palabras que hace a través de una sociedad, ¿verdad? De cómo el ser humano o el hombre se logra expresar a través de las palabras. Únicamente, gracias.